con nosotros el senador David Luna. Nos atiende amablemente, senador de Cambio Radical. Doctor David Luna, bienvenido como siempre a Troya Noticias. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy honrado. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, el tema de la propuesta del presidente Gustavo Petro de generar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es su opinión y por qué le genera a usted desconfianza una propuesta como la que está haciendo el presidente? Yo lo dije hace más de 2 meses. Al presidente Petro no le gusta gobernar. Al presidente lo que le gusta es estar en campaña. Y por esa razón, desde hace mucho, venía cocinando una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente porque él quiere reelegirse, él quiere perpetuarse en el poder. Y en ese sentido, pues yo no tengo ningún problema. Acá estamos listos a dar los debates en el Congreso, en las calles, y serán los ciudadanos los que tomen la determinación si quieren o no modificar la carta política, que tal vez es el acuerdo nacional más importante que tiene nuestro país. El acuerdo que garantiza nuestras libertades, que garantiza nuestros derechos fundamentales, que creó la tutela y que de alguna otra manera ha logrado que haya más igualdad. Es una constitución joven que yo creo que ni el mismo presidente tiene claro por qué la quiere modificar, entre otras porque él y su partido, el M19, ayudaron a construirla. Entonces, esto, vuelvo y repito, es la forma de gobernar del presidente Petro. Igualito, recordará usted, hizo en la alcaldía de Bogotá. Como no tiene capacidad de ejecutar, busca alternativas para confrontar. Y yo creo que no debemos caer en esa trampa y por el contrario debemos exigirle que diga cuáles son los responsables del robo de los carrotanques en La Guajira, que ejecute los recursos de los jóvenes del ICETEX a los que les prometió condonar las deudas y que proteja a los indígenas en el Cauca, donde el Estado Mayor Central, disidencias del acuerdo de paz, pues vienen atacando frontalmente. Senador David Luna, es evidente que falta mucha cultura política en el país. En distintos medios se ha entrevistado al ciudadano del común y no tienen ni idea de qué debe pasar para que se genere una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Podría aportarnos un poco sobre el trámite de darse que debe seguir una Asamblea Nacional Constituyente? Pero antes de eso hay que preguntarle al ciudadano si conoce su Constitución y si está conforme con ella. Antes del año 91 no existía la acción de tutela. Antes del año 91 no existía reglamentado como hoy el derecho de petición. Antes del año 91 no existía la posibilidad de interponer una acción popular. Lo que la Constitución del 91 dio fue derechos y libertades, porque le permite al ciudadano escoger dónde ahorrar sus pensiones o escoger qué EPS lo puede atender. Antes no existía eso. Y yo sí creo que es importante, pues, entender que el presidente es un presidente, es el presidente de los colombianos, pero no es el rey. Y acá los colombianos también pueden opinar si quieren o no quieren cambiar la Constitución. Primer tema. Segundo tema, ¿qué es una asamblea constituyente? Pues es convocar una elección donde se presentan hombres y mujeres, dependiendo de qué número defina la ley, para cambiar la Constitución, que apenas tiene 33 años. Me parece que no es el momento para hacerlo, pero si el presidente Petro lo que quiere es estar en campaña, pues que él salga a la campaña y nosotros mientras tanto le exigimos que gobierne, porque fue elegido para eso, para resolver los problemas. ¿Por qué no le preguntamos a los jóvenes que recibieron un crédito del ICETEX si ellos tienen la expectativa de que les condonen ese crédito? Eso prometió el presidente en campaña. ¿Por qué no le pregunta a sus oyentes mayores de 75 años si están o no esperando el aumento del subsidio del proyecto Colombia Mayor? Eso les prometió el presidente en campaña. ¿Por qué no les preguntamos a los ciudadanos de La Guajira si tienen agua, que fue lo que prometió el presidente en campaña?
Entonces yo creo que esa pedagogía de la cual usted habla es fundamental hacerla, claro que sí, pero también poniendo sobre la marcha lo que se llama responsabilidad política. Cuando usted aspira a un cargo, usted hace unas promesas. Él prometió no convocar una asamblea constituyente. Y hoy nos tiene a todos hablando de la asamblea constituyente y no de lo que prometió en campaña. Senador David Luna, ¿en qué aspectos específicamente siente usted que el presidente Gustavo Petro quiere aferrarse al poder? El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha negado esa posibilidad. El propio presidente, ¿usted dónde ve que hay unos visos de que se quiere quedar en el poder? Pues en varias ocasiones, y por eso lo vengo diciendo desde enero. En primer lugar, cuando falleció la senadora Piedad Córdoba, señaló que todos los partidos que lo habían apoyado debieron unificarse en uno solo para enfrentar el proceso de reelección. En segundo lugar, en Nariño, hace apenas unos días, dijo que debían ir unidos a la elección del 26 y mantenerse en el poder, en cabeza propia o en tercera persona. En tercer lugar, la vicepresidenta dijo que 4 años no eran suficientes, que necesitaban más años. Y por esa razón, pues es importante que los colombianos también oigan la versión de este lado, porque es que nos da pavor, nos da pánico, nos da temor hablar o criticar o en su defecto controvertir a el máximo poder del país. Y no, a mí ni temor, ni mucho menos el problema me genera controvertir, porque yo soy oposición. Y yo desde el primer día dije, hago oposición, no hago daño. El presidente le ha apoyado proyectos que son benéficos para el país, pero lo que creo que le hace daño al país, lo digo sin ningún tipo de temor, porque es que no se puede pretender que al presidente Petro, cuando fue de oposición durante 20 años, lo respetábamos y le acolitábamos, y hoy que otros hacemos la oposición, pues simplemente la catalogamos de palo en la rueda. Hay que meterle coherencia a esto, hay que meterle coherencia en todos los sectores de la opinión para que haya algo muy importante que es democracia. Unos gobiernan, otros controlan. De eso se tratan las democracias en el mundo. ¿Qué está pasando al interior del Congreso, senador David Luna, con las reformas sociales, con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional y lo que vendrá con reforma a la justicia? ¿Qué es lo que realmente pasa en torno a esas iniciativas que son prioritarias para el gobierno? Pues pasa lo que debe pasar. El Congreso es un órgano independiente, que el Congreso no es un notario y que en el Congreso las propuestas del presidente se discuten, no se aprueban con los ojos cerrados. Eso es lo que tiene que pasar. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, a los colombianos y a sus oyentes si han leído la reforma laboral. Tiene cosas buenas, como por ejemplo el pago a los dominicales, pero tiene otras que yo me preguntaría si les gusta o no. Por ejemplo, a todo empleado que esté afiliado a un sindicato o no, le van a cobrar mensualmente la cuota sindical. Usted quiere pagar 150,000 pesos o 200,000 pesos mensuales o anuales para afiliarse a un sindicato o para sostener un sindicato que no al cual no pertenece. Esa es una pregunta que hay que hacer. No es que yo creo que hay que preguntar es eso, no si está o no de acuerdo con la reforma laboral. ¿Qué es lo que contrae? ¿Qué es lo que contiene la reforma laboral? Yo le quiero preguntar a sus oyentes qué opinan si, Dios no lo quiera, enfrentan un cáncer y el sistema de salud ya no va a tener principio de solidaridad. O sea, ya no le va a pagar a usted esa enfermedad de alta complejidad. Yo creo que la reforma a la salud tiene cosas buenas, pero esta en particular me parece nefasta. Yo le quiero preguntar a sus oyentes que han ahorrado un salario mínimo y que no van a alcanzar a pensionarse, porque solo están llegando hasta 200 o 300 semanas, si quieren que les devuelvan sus ahorros al 0%, hoy se los devuelven al 3%. Entonces, hay muchas preguntas de las reformas que se tienen que dar, y el escenario para eso es el Congreso. Que el presidente no nos crea pendejos de que vamos simplemente a comprarle el cuento de que si no le aprueban las reformas,
es el Congreso el culpable y adicionalmente los sistemas se van a quebrar. No, el sistema de salud se está quebrando porque no le giran a quienes prestan los servicios de salud. Y eso es gravísimo porque el ministro Jaramillo, que lo vimos trabajando muchos años en Bogotá, pues tiene una gran responsabilidad al respecto en ese sentido y tendrá que demostrarle a la justicia por qué razón no le está girando a los médicos que atienden a los pacientes. Doctor David Luna, ¿qué se puede hacer a propósito del tema de salud desde el Congreso para ese llamado que a voz en cuello, que a grito herido, permítame la precisión, está haciendo la ciudadanía sobre el desabastecimiento de medicamentos? Entonces le pregunto, ¿quién maneja el INVIMA? ¿Lo maneja el Congreso? ¿Lo manejan los medios de comunicación? ¿Lo manejan los gremios? El INVIMA es una entidad del Estado y lamentablemente durante 17 meses no tuvo presidente, no tuvo director. ¿Por qué? Porque el presidente Petro no lo nombró. Tiene más de 30.000 trámites atrasados y eso significa que hay pacientes sin medicamentos. Allá hay un responsable. El ministro de Salud es el responsable de que eso esté sucediendo. Entonces lo que hemos hecho en el Congreso es un debate de control político con una comisión que le hace seguimiento a lo que el Tribunal de Justicia de Cundinamarca le ordenó, que fue desatrasar todos esos trámites para que la gente pueda recibir sus medicamentos. Están llegando los medicamentos ya después de que las personas fallecen. Entonces, esta es una entrevista que me permite decir, colombianos, bogotanos, despertemos. La salud no es de izquierda ni de derecha. La salud es un derecho. La salud no es propiedad ni de Petro ni de Uribe. La salud es un derecho y a nosotros nos la tienen que brindar y no pueden jugar con nuestra salud. Por esa razón, hago el llamado a que nos informemos, a que sepamos qué es lo que dice la reforma a la salud, a que no traguemos entero, qué es lo que tanto daño, como usted muy bien lo dijo en su introducción, nos está haciendo, porque todo el mundo nos habla de unas reformas y finalmente muy pocos sabemos qué contienen las reformas. Todo el mundo habla de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente muy pocos saben qué contempla la Constitución y qué es la Asamblea Constituyente. No nos dejemos distraer, Nosotros somos los dueños de nuestro país. Nadie es por encima nuestro, la ciudadanía, el dueño del país. Así las cosas, senador David Luna, la gente mira atónita que cada día salen de todos los lados, de todos los rincones, más escándalos por malos manejos y por corrupción. La corrupción se toma, infortunadamente, instituciones y el país. ¿Quién le pone freno a eso? Pues los órganos de control y los órganos judiciales, y esperamos actúen, y que no actúen solamente sobre lo actual, sino sobre lo pasado. Acá tenemos que tener claridad que al corrupto, sea de donde venga, es fundamental sancionarlo, no solamente con cárcel, sino devolviendo los recursos que se robó. Y en eso tenemos que tomar decisiones rápidas, porque de lo contrario, pues simplemente pasa lo mismo de siempre, y es que se queda en el aire la sanción. Yo pongo el caso de los carrotanques de La Guajira porque pues eso no tiene perdón de Dios. O sea, no hay derecho que un departamento sin agua, con los niños en su peor momento, pues se compren unos carrotanques a unos precios absurdos, donde se robaron una plata casi que a mano armada y no esté pasando nada. Ahí hay pruebas contundentes que el mismo hoy director de esa unidad está denunciando. Senador David Luna, ¿en qué va a parar este pulso entre Congreso y presidente Gustavo Petro desde su experiencia? Pues debe parar en lo que para en todas las democracias. Eso no hay que meterle mucho análisis ni mucho terrorismo. Lo que hay es que decir que para eso es el Congreso. El Congreso es para controlar, el Congreso es para discutir y el presidente es para gobernar. Y si no le aprueban una ley en el Congreso, pues tiene que salir o a presentar otra o a gobernar con la que tiene. Entonces,
ese cuentico de que no me dejan gobernar, o me están tratando de tumbar, o están tratando de hacer un golpe blando. Hombre, esas son historietas que ni siquiera los niños de 2 o 3 años le van a comprar. Para cerrar, senador David Luna, ¿cómo siente usted que está pudiéndose generar el trabajo, el análisis, los anuncios de la oposición en un gobierno como el que estamos viviendo? Antes de contestarle esa pregunta, permítanme hacer un comentario. Qué valioso la intervención de anoche del alcalde Galán sobre la necesidad de que el gobierno nacional respete a Bogotá. Al alcalde Galán, hayan votado o no hayan votado por él, los bogotanos le dieron un mandato popular para respetar la Constitución, respetar las leyes y sobre todo para cumplir un sueño que tenemos más de 70 años en el aire, que es el metro. Yo le pido al gobierno nacional y al gobierno distrital que trabajen conjuntamente para sacar esta obra adelante, porque merecemos tener un sistema de transporte más efectivo. Y conecto con su pregunta. Yo desde la oposición critico, pero también propongo. ¿Por qué? Porque mi labor es controlar, pero también mi labor es construir. Y en ese sentido le he venido diciendo al presidente qué importante es su propuesta de aumentar el subsidio a los adultos mayores de Colombia Mayor. Estamos listos a acompañarlo, estamos listos a ejecutarlo. Menos carreta, más acción. El verdadero cambio es hacer, es ejecutar, no echar discursos. Senador David Luna, como siempre, bienvenido aquí a la información y al análisis noticioso de Troya Noticias Edición Central. Muchas gracias y un buen día. Muchas gracias a ti, un abrazo a todo el equipo, un honor poder haberlos acompañado esta mañana. Mil gracias por la invitación. Muchas gracias. El senador David Luna, senador de Cambio Radical, en esta mañana informativa de Troya Noticias. Reacciones a la propuesta del presidente Gustavo Petro de generar una Asamblea Nacional Constituyente.